Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios por su misericordia y por su amor y por la oportunidad que nos da en esta tarde de traer su palabra. Tengo una buena noticia para darte en esta tarde, decirte que Jesús te ama con todo su corazón y que quiere bendecir nuestras vidas de una manera especial. Quiere bendecir nuestros corazones y quiere ayudarnos en nuestras debilidades y quiere bendecir por sobre todas las cosas nuestras vidas. En esta tarde quiero compartir la palabra de Dios, quiero traer un mensaje para nuestras vidas de una sanidad y de qué importante es tener la actitud correcta para poder tener la sanidad de parte de Dios en nuestras vidas personales, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas y en las áreas en las cuales nosotros hacemos agua. Pero antes que nada, hermano, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el amor y la misericordia que tienes con nosotros. Dios, te agradecemos, Señor, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Padre, toma control de este momento, toma control de mi vida, Señor, y Señor, exprésate, Señor, por medio de tu palabra, Señor, enseñando y corrigiendo cada una de nuestras vidas. Señor, la verdad es que, Padre, te necesitamos. La verdad es que necesitamos de tu poder en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, de que tú nos ayudes, que tú acudas, Señor, a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada hermano y cada hermana, Señor, cada familia, Señor, cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, que este mensaje pueda llegar e impactar, Señor, en los corazones de los más necesitados, Señor. Te encomendamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, quiero compartirte algo que está en San Lucas, capítulo 5, versículo 12, y dice y habla sobre la sanidad de una persona leprosa, de un leproso, y esta persona se acerca a Jesús y no se acerca de cualquier manera, se acerca a Jesús postrándose a los pies, arrodillándose y poniendo su rostro en tierra. Leamos la palabra que dice así, dice: Jesús sana a un leproso. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le dijo, la mano le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero la fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Señor, bendiga su palabra. Quiero hablarte de esta palabra en especial y de la actitud, hermanos, que debemos de tener, que es necesaria adquirir para tener el favor de Dios en nuestras vidas. Esta persona dice que vio a Jesús y se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús y tuvo un diálogo con él y le dice, se extendió, se postró, dice, sus rodillas y su rostro en tierra y le rogaba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor automáticamente le dijo: sí, quiero. Y su lepra dice que desapareció totalmente. Y de esto te quiero hablar. Esta persona no se acercó de cualquier manera a Jesús. Esta persona no vino de cualquier manera. Esta persona vino de una manera correcta e hizo mover la mano de Dios a favor de su problema. Qué importante es, hermanos,
como hijos de Dios, qué importante es como cristianos, qué importante es como feligreses, mover la mano de Dios a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras debilidades, a favor de nuestras familias, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestras responsabilidades, a favor. El mover y el favor de Dios en nuestras vidas es fundamental. Pero ¿cuándo cesa el mover de Dios en nuestras vidas? Cuando nosotros de una manera incorrecta buscamos y nos presentamos delante de Dios. Esta palabra da patrones claros de cómo es que nos tenemos que presentar. Dice que esta persona vino viendo a Jesús, se acercó a Jesús, se postró en tierra y postró su rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que se arrodilló y puso su cabeza contra la tierra. No podía ir más abajo. Y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él se humilló, en una actitud de humildad se acercó a Jesús y reconoció. Cuando él se arrodilla y pone su cabeza, dice que puso su rostro en tierra. Él reconoció el señorío de Jesús. En una actitud de humildad. ¿Qué es humildad? Hermanos, muy lejos de ser una persona humilde, porque la humildad, esto es a modo muy personal, la humildad se aprende, la humildad se va adquiriendo con el paso de los tiempos, pero qué importante es irla practicando, porque Jesús dijo en su palabra, si mal no recuerdo, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pautas deja esto? Que la humildad se aprende con el paso del tiempo, y la humildad es reconocer nuestra condición. Qué importante cuando nosotros reconocemos nuestra condición débil, pecaminosa, necesitada delante de Dios. Esta persona se acercó así a Jesús, en una actitud de humildad, reconociendo el señorío y poniéndose por debajo de la autoridad de Jesús. Entonces, cuando se acercó así, Jesús vio su actitud, se enseñoreó de la situación y actuó el poder de Dios y la misericordia de esta persona que tenía lepra y le sanó. Dice que su lepra desapareció. Hermanos, cuando nosotros como hijos, como feligreses, como cristianos, tomamos esta actitud y nos acercamos así a Jesús, inevitablemente movemos el corazón y movemos la mano de Dios a favor de cada una de las cosas que las tengamos que mover. El problema es cuando nosotros, hermanos, no tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Esta persona buscó el favor de Dios para su vida. Esta persona se acercó con la manera correcta y de una manera adecuada, que hizo que Jesús usara de su gracia y usara de su favor. Esta persona se acercó reconociendo la autoridad y el señorío. Esta persona se puso por debajo. Hermanos, si hay una de las cosas que he aprendido en el Señor es que al Señor, a nuestro Padre no se le exige, sino que se le pide. Se le pide, se le ruega. Esta persona no llegó exigiendo nada, sino que expuso su situación, que era un leproso, que era una persona condenada por su condición, y se acercó con la actitud correcta. Y Jesús, sin preguntarle nada, movió su mano. Y así pasa en nuestras vidas cuando nosotros, hermanos, tenemos la actitud correcta. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos el mover de Dios en nuestras vidas. Esta persona se acercó e hizo parte de su problema y de su situación a Jesús, y Jesús intervino. Qué bueno que es cuando vemos hermanos que van dejando intervenir a Dios y le dan lugar y le dan margen a Dios para que Dios intervenga. De esta persona vino y se presentó y se postró, reconociendo, lo vuelvo a repetir, reconociendo la autoridad de Jesús y el señorío. Entonces Jesús tomó parte en la situación y dijo, sí, quiero, porque la respuesta de Dios para nuestras vidas siempre va a ser, sí, quiero. Dios siempre va, cuando nosotros nos presentamos con la actitud correcta delante de Dios, Dios siempre va a decir, sí, quiero, claro que quiero, porque yo tengo pensamientos de bien para vos, porque somos el deseo y el anhelo salto. ¿Qué más quiere Dios? Que nuestras vidas vayan siendo corregidas. ¿Qué más quiere Dios? Que nuestras vidas vayan siendo enderezadas. ¿Qué más quiere Dios? Que nuestras vidas vayan siendo
vayan creciendo y vayan obteniendo sanidad y restauración en las áreas en las cuales tenemos que recibir y Él tiene que actuar. Qué importante es, hermanos, tener la actitud correcta. Esta persona pudo recibir. El otro día hablaba con un hermano y me decía, pero vos yo soy una persona, que no bombardeo a las personas con el mensaje, pero sí cuando tengo oportunidad de meter un bocado, lo meto. Entonces estaban hablando y yo intervení y empecé a hablar. Y esta persona agarra y me dice, pero vos me presentás a Jesús como un milagrero. Le digo yo, no. Entonces me cambió la cara y el Espíritu Santo automáticamente me dice, no. Y tuve que bajar. Y le digo, no, yo no te presento a Jesús como un milagrero. Yo te doy testimonio a través de la palabra de Dios lo que Dios puede llegar a hacer cuando nosotros tenemos una actitud correcta. Es más, le digo, somos testimonios caminantes, somos testimonios vivientes, muchos de nosotros, de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios en nuestras vidas, en aquellos que hemos creído y que hemos decidido acercarnos a Dios, entendiendo que en Él está la capacidad y el poder de restaurar, de sanar y de curar nuestras vidas. Somos testimonios caminantes de la gracia y la misericordia de Dios, de esa gracia que se mueve cuando una persona en humildad y creyendo se acerca a Jesús. Somos eso, hermano. Entonces el hermano muy nuevo, abrió los ojos y me miró y tuvo que lamentablemente me quedó mirando y se quedó ahí la conversación y quedó como cortado. Pero hermanos, Dios no es un Dios milagrero que va haciendo milagros de cualquier manera. No, eso no es así. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de poder, sí, que tiene y que está en Él la capacidad y que rige en Él la capacidad de poder transformar, de poder cambiar y de poder revertir cualquier situación. Esta persona se acercó en una situación muy necesitada. Sabemos, está de más decirlo, los leprosos en ese tiempo eran personas excluidas, que las excluían. Es más, tenían aldeas apartes en las cuales ellos vivían, leprosarios se llamaban. Eran leprosarios en los cuales aldeas que ellos se podían mover. Es más, cuando ellos tenían que acercarse a las personas, les ponían una campana, un cencerro. Entonces ellos, cuando se acercaban a la sociedad, al resto de las personas, ellos movían la campana y las personas, bueno, ahí viene un leproso y se abrían. Esta era la condición de esta persona. Esta persona se acercó necesitando a Jesús y Jesús tiene y quiere y pudo cambiar la situación de esta persona y puede cambiar cualquier situación y revertir cualquier situación en mi vida, en tu vida y en la vida de aquel que se presente delante de Él, confiando y creyendo que lo puede hacer y con la actitud correcta. Esta persona hizo mover la mano de Dios a favor de su necesidad y a favor del problema que él tenía. Hermano, qué importante es eso en la vida de un hijo de Dios. Para ir alcanzando sanidad y para ir restaurándonos en áreas de nuestras vidas, es importante adquirir y caminar con la actitud correcta. Esto es un patrón fundamental en la vida de un hijo de Dios que no puede faltar. La Biblia dice claramente en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Acerquémonos pues confiadamente. Qué importante es confiar y creer que en Dios rige la capacidad de transformar y de cambiar cualquier situación adversa en tu vida y en mi vida. Cualquier situación en tu familia, en mi familia, en mis hijos, en cualquier situación. Dios tiene y en Él rige esa capacidad. Lo que necesita es que desde una actitud y desde una decisión de fe vos te acerques. Esta persona que tenía este problema se acercó. ¿Por qué se acercó? ¿Se acercó a tirar suerte? No, se acercó. Se acercó porque creyó. Se acercó porque sabía que Jesús le podía sanar.
Sabía que en Él estaba la solución. Qué bueno cuando nosotros nos movemos en esa confianza y vamos a Jesús. Esta persona reconoció, porque por eso buscó a Jesús. Hermano, qué importante es reconocer en nuestras vidas personales que necesitamos, hermano, de la gracia y del favor de Dios. La persona que no busca la gracia y el favor de Dios y el operar y el mover del Espíritu Santo continuamente en su vida es por algo muy preciso, a mi punto de vista, es porque no se mide con la persona de Jesús. Vos cuando te medís con la persona de Jesús y ves el carácter de Cristo y ves lo que es la persona y lo que fue la persona, cuando lees la palabra decís, qué falto que estoy. Qué falto, qué cantidad, qué medida abundante que necesito del favor y de la gracia de Dios en mi vida, porque esa es tu matriz. Entonces cuando vos querés encajar en la matriz de Jesús, te das cuenta que no das a la talla. Y ahí es cuando nosotros tenemos que venir como este leproso, reconocer en humildad, reconocer y acercarnos en fe y decirle, Señor, Señor. La palabra Señor significa Señor, enseñoréate. Cuando Jesús se enseñoreó de la situación de esta persona y tomó parte, su situación cambió. Su situación cambió. Cambió totalmente. La palabra Señor significa Señor, enseñorearse. Esta persona dio lugar a que Jesús se enseñoreara de su situación. Esta persona llegó a los pies de Jesús, llegó de una manera necesitada, de una manera perturbada, de una manera dolida, con una enfermedad que en aquel tiempo no tenía cura, y se presentó y salió siendo otra cosa. Hermanos, qué importante es moverse en fe y en humildad. Qué importante es que esas virtudes y que ese fruto en nuestras vidas lo podamos tener muy en cuenta y lo podamos buscar y lo podamos ir haciendo que crezca en nuestras vidas. La humildad nos permite reconocer cómo somos. La humildad nos permite, hermano, reconocer nuestra situación. ¿Querés ver a una persona que es humilde? Hermano, siempre va a tener un factor, un denominador en su vida que lo va a denotar. Reconoce su condición. ¿Cuál es tu condición y cuál es la mía frente a Dios? Que lo necesitamos. Que necesitamos de su señorío en nuestras vidas, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él sin su favor somos simplemente personas caminando, feligreses caminando. Hermano, tenemos que ser corregidos en un montón de cosas. Lejos estamos de la perfección. Lo vuelvo a repetir, cuando nos medimos con la matriz santa de Dios, nos damos cuenta cuánto nos tenemos que humillar, cuánto tenemos que buscar al Señor, cuánto tenemos que reconocer y cuánto tenemos que agachar nuestra cabeza. Esta persona vino a Jesús y no se pudo poner más por abajo porque no podía. Él se hincó las rodillas en tierra y puso la cabeza contra el piso, por debajo. Cuando nosotros nos ponemos por debajo de la autoridad de Dios, damos permiso a que el Señor actúe en nuestras vidas. Qué importante es tener esa humildad de dejar que Jesús actúe en nuestras vidas y que el mover de Dios en nuestras vidas vaya operando y vaya transformando las cosas que tiene que transformar. Esta persona se acercó creyendo y reconociendo que Jesús lo podía sanar. Qué bueno es cuando vos ves mover de Dios en la vida de las personas. Cuando vos ves mover de Dios en la vida de una persona, en la vida de un chico, en la vida de una hermana, en la vida de un hermano, en la vida de una familia, atrás de ese mover y atrás de ese resultado sano de parte que llegó del cielo y alcanzó esa vida, atrás de eso hay una persona que creyó y que fue humilde y que se postró a los pies de Jesús pidiendo el favor
y rogándole. Dice que esta persona no le exigió, a Jesús no se le exige, esta persona se acercó y le rogó, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, sí, quiero. Jesús siempre quiere. Jesús siempre va a querer tener parte contigo. Jesús siempre va a querer que lo hagas parte en tus debilidades, que lo hagamos parte en nuestros problemas, que le hagamos parte Él quiere ser parte de nuestras vidas. Él quiere ser parte de nuestras vidas. Esta persona le dijo, Señor, si quieres, se acercó y le dijo, si quieres, si tú quieres ser parte de este problema y quieres enseñorearte, sé que tienes el poder, porque le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Qué bueno cuando vemos personas que se mueven con esa actitud. Qué bueno cuando vemos personas que se mueven en ese viento de actitud, que hacen mover el corazón de Dios a favor de sus vidas, y sus vidas son transformadas y son impactadas por el poder de Dios. Hermanos, muy claramente cuando nos ponemos a profundizar en la Biblia, hay dos clases de personas. La Biblia habla a dos clases de hijos y a dos actitudes. El hijo que dijo que iba a ir y no fue. Y el que dijo que no iba a ir fue Caín y Abel. Habla a dos actitudes. La actitud que bendice Dios y que lleva a que tengamos el favor de Dios en nuestras vidas y la que no. La Biblia va dirigida a dos mensajes, a dos actitudes. Ahora, hermano, ¿cuál es nuestra actitud frente a nuestro Padre? ¿Es una actitud de confianza? ¿Es una actitud de fe? ¿Es una actitud de rendición? ¿Es una actitud de que en un acto de necesidad continuamente estamos pidiendo de su favor? Porque, hermanos, realmente necesitamos de su favor. Realmente necesitamos de su mover dentro de cada una de nuestras vidas, dentro de cada una de nuestros corazones. Lejos estamos de ser perfectos en algo. Como recién les decía, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, misericordia y gracia son los que necesitan tu vida y la mía para poder salir cada día adelante. Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Fue lo que halló esta persona que se acercó con esta enfermedad. Dios usó de su gracia, de su poder y usó de misericordia, usó de ese regalo inmerecido. No somos merecedores de nada, pero cuando en una actitud humilde nosotros, en una actitud de fe y en una actitud humilde, venimos y exponemos nuestras necesidades, rogándole al Padre, Dios usa de gracia y misericordia. Señor, gracias para mi debilidad y misericordia. Señor, gracias para llevar lo que tengo por delante. Gracias gracia y misericordia, favor inmerecido para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser un buen ciudadano. Gracia y misericordia para interesarte, para hacerte fuerte en mis debilidades. Gracia y misericordia es lo que necesitamos en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Es un factor que no puede faltar en la vida de una persona, de un cristiano y de un hijo de Dios. Acerquémonos, pues, de cualquier manera. No. Acerquémonos, pues, confiadamente. Esta persona que sufría de lepra se acercó con un factor fundamental, confiando. Si no, no se hubiese acercado. Yo te quiero alentar en esta tarde a que te acerques. No sé si has degustado del poder de Dios. No sé si has degustado del impacto de la fuerza de Dios en tu vida restaurándote. Pero te quiero alentar a que te acerques a Dios confiadamente, que en Él rige la potestad de poder revertir cualquier situación en tu vida y en mi vida. Y en la vida de cualquier persona que se disponga a buscar a Dios de la manera correcta.
de la manera que hace mover el corazón de Dios a favor de nuestras vidas. Qué bueno cuando van habiendo antes y después en nuestras vidas, hermanos. Qué bueno cuando van habiendo antes y después, antes y después. Esta persona Jesús marcó un antes y un después en la vida de esta persona enferma de lepra. Pero solamente cuando Jesús intervino, cuando Jesús dijo, sí, quiero, y desató poder, y desató de su divinidad sobre su problema. Solamente de esa manera vamos a poder experimentar en nuestras vidas personales y en las cosas que nos tenemos que superar, que tenemos por delante. Solamente vamos a poder experimentar un antes y un después cuando Dios use de gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Acerquémonos pues confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Qué importante es, hermano. Qué importante es ir adquiriendo confianza, ir adquiriendo humildad. No nacemos humildes, al contrario. Nos desarrollamos en una actitud orgullosa, dependiente, egoísta muchas veces, pensando en nosotros mismos. Qué importante que estos valores que Dios necesita ver en nuestras vidas estén en tu vida y en mi vida, y estén en la vida nuestra para hacer mover la mano de Dios. La palabra esta da factores fundamentales que hacen mover el favor, que hizo mover el favor de Dios sobre la vida de esta persona. Sobre la vida de esta persona, y esta persona llegó a Jesús de una manera y salió de otra. Cuando Jesús interviene en la vida de una persona, mis queridos hermanos, cuando Jesús toma parte en la vida de una persona, déjame decirte que las cosas cambian, que las cosas son revertidas. Sin ir mucho más lejos, no me acuerdo muy bien, pero me parece que es en Lucas mismo 13, donde está la mujer encorvada, cuando Jesús la llama y pone sus manos, ella es enderezada. Dice que de ninguna manera ella podía ser enderezada. Cuando Jesús pone sus manos, ella es enderezada. Cuando Jesús toma parte, cuando nosotros dejamos que Jesús tome parte en nuestras vidas y dejamos que el señorío de su amor, de su sanidad, de su restauración, se mueva a favor de nuestras vidas, es cuando realmente nuestras vidas son enderezadas y hay un antes y un después. Siempre, hermanos, tenemos que vivir eso en nuestras vidas. Un antes y un después. Un antes y un después. La vida de un hijo de Dios es eso, antes y después. Hermanos, sin más preámbulos y sin extenderme más, espero que te haya sido de bendición esta palabra, hermano, y que podamos buscar el mover de Dios en nuestras vidas. Dios es real y tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios quiere alcanzar nuestras vidas con su misericordia y con su amor, y quiere restaurarnos. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. El problema es que nosotros muchas veces no adoptamos las actitudes y no buscamos tener y hacer nuestras las actitudes y los frutos que llevan a mover a Dios a favor de nuestras vidas. Qué bueno es cuando, hermano, en nuestras vidas, lo vuelvo a repetir, hay un antes y un después. Siempre que hay un antes y un después en nuestras vidas es sinónimo de poder de Dios. Y atrás de ese poder derramado de Dios en nuestras vidas hay una actitud de seguro, siempre. Hermano, esta persona fue una persona que fue humilde, que creyó en Jesús, que se acercó creyendo en la autoridad y en el poder de Dios.
te quiero motivar a que puedas tener esta actitud, que busques estas actitudes y que te acerques de esta manera, que busques el favor y la misericordia de Dios. Sin más nada que decirte, te quiero bendecir en el nombre de Jesús y espero que esta palabra te sea de mucha bendición. Que Dios te bendiga mucho.